Máximas autoridades. Trabaja en vivo en el lugar Lucila Trujillo. Sí, Guillermo, muy buenas tardes. Estamos en el Salón Saúl Ubaldini de la CGT porque en este lugar tuvo espacio una reunión entre los 4 gremios docentes que están nucleados en la CGT y representantes de la Central General de los Trabajadores. Hablamos de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Pablo Moyano. Y estamos aquí con los representantes que voy a nombrar los gremios para no olvidarme de ninguno: SEA, AMET, SADOP y UDA, que son los 4 gremios docentes que están dentro de la Central. Sergio Romero, el secretario general de UDA. Romero, preguntarte en primer lugar, ¿qué fue lo que hablaron con los líderes de la CGT? ¿Se evalúan nuevas manifestaciones, nuevas medidas de fuerza, su apoyo en estas manifestaciones? Bueno, decir que la Confederación General del Trabajo siempre estuvo presente en este extenso conflicto que vivimos los educadores en la República Argentina. Siempre ha tenido un acompañamiento, una presencia muy fuerte, la CGT, en pos de resolver este conflicto. Bueno, esta es una instancia más. La CGT estaba interesada en saber cómo estaba, en qué punto estaba el conflicto. Bueno, las organizaciones sindicales de SADOP, SEA, AMEC, y quien te habla, hemos hecho una exposición muy completa para que los secretarios generales conozcan la actual situación. Y bueno, y hemos otra vez coincidido plenamente que el gobierno nacional se tiene que responsabilizar de la educación en el país, tal cual lo prevé la ley. Debe garantizar en todo el territorio argentino la educación y la debe financiar. Y para esto es indispensable tener apego a las leyes, tener apego a las normativas que la propia democracia pone en valor, y este gobierno tiene que recuperar la instancia de diálogo aplicando la ley que tiene plena vigencia, como es la ley de financiamiento educativo. Entonces, la Confederación General del Trabajo ha apoyado totalmente a los gremios y pide conjuntamente con nosotros, está solicitando que el gobierno nacional convoque a la paritaria nacional para empezar a resolver este conflicto que se ha hecho extenso, que tiene en vilo a toda la sociedad. Ya no es un conflicto sectorial, es un conflicto que realmente tiene preocupado a todos los ciudadanos argentinos, a padres, a comunidad educativa, a cooperadores. Entonces me parece que el gobierno nacional tiene que tomar el rol que le corresponde en esto, empezar a trabajar con las provincias, dándole lo que las provincias necesitan para resolver este conflicto. Es decir, hay provincias que están en situación de rojo, no pueden dar ofertas razonables para salir los salarios iniciales de la línea de pobreza. Bueno, de hecho, está pasando en muchas provincias que todavía no se han podido acordar los salarios, producto de los pocos recursos que tienen las provincias. Así que el rol protagónico del Estado es preponderante en esto. También hemos repasado el fallo judicial de la doctora Dora Temis, que en este momento tendría que haberlo estado cumpliendo el gobierno nacional. Hoy en este momento estamos haciendo esta nota, está en desobediencia judicial el gobierno nacional, más allá de la apelación, de la cual no hemos sido notificados todavía. En este momento se encuentra en desobediencia judicial el gobierno. Y también repasamos una actitud que la verdad, en un gobierno de la democracia que, repito, tiene que tener pleno apego a las leyes, algunos gremios como el SADOC y UDA hemos sido notificadas para una posible sanción de la quita de personería a nuestras organizaciones sindicales. ¿Por qué sería esta sanción y esta quita de personería? Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, ha comunicado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según entienden ellos, un no acatamiento de una conciliación obligatoria. Obviamente están equivocados, no tienen chances de que esto prospere, porque, a ver, lo que nosotros hicimos es primero tener el derecho a huelga, que la propia Constitución Nacional lo habilita y lo permite. No hemos hecho nada que las leyes no nos tutelen o no nos amparen. Lo que pasa es que nos parece un manotazo de ahogado del gobierno de María Eugenia Vidal y del propio gobierno nacional, de querer presionar y meterle miedo a organizaciones gremiales históricas. Es decir, cuando hablas de SADOC o hablas de UDA, estás hablando de organizaciones sindicales
sindicales que, sin ánimo de exagerar, han nacido casi con el mismo sistema educativo. Entonces, me parece que más allá de estar presionando con estas cosas, tiene que recuperar la instancia de diálogo el gobierno, juntarse con los educadores, con los representantes de los trabajadores. Tiene chances todavía el gobierno, porque le queda un tiempo importante para gestionar, y me parece que lo peor que puede pasar es estar distanciados. Hoy realmente el gobierno no quiere dialogar porque la jueza le ha dicho dialoguen. El fallo lo único que dice es dialoguen. Cuando la cautelar es admisible y sale positiva a favor de los gremios, la jueza lo que está queriendo es recuperar una instancia de diálogo. El gobierno, al apelarla y no convocar, evidentemente está dando muestras claras de que no quiere dialogar y que quiere motivar el conflicto. El que está motivando el conflicto con los educadores es el propio gobierno. Nosotros, todo lo contrario, estamos pidiendo diálogo y recuperar la instancia paritaria que la ley prevé, ¿no? Guille, los está escuchando Sergio Romero, lo pueden saludar. Gracias, Sergio, por atendernos, muy amable como siempre. Lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires, ¿es esperanzador o no tanto? Porque la verdad es que según el diario que uno lea, ¿es un avance o estamos en el mismo lugar? Yo creo que la provincia de Buenos Aires, la gobernadora, no está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer. Es decir, acá es algo que uno pide que es elemental, no está pidiendo nada. Guillermo, el 40% de los argentinos no llega a fin de mes. Dentro de ese 40% hay muchísimos docentes. Con la oferta que hizo la gobernadora de la provincia, hoy un docente, si aceptáramos esa propuesta, va el salario inicial a 11.700 pesos, o sea, sigue estando debajo de la línea de pobreza. Esta es la única realidad. Es decir, me parece que no está haciendo. Por eso es importante la participación del gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional tiene que participar activamente en la negociación, como lo hizo el año pasado. El año pasado empezó con regularidad el ciclo lectivo en el país. Este año se originó este conflicto tan grande precisamente porque el gobierno nacional se desobligó de la educación y le dio la responsabilidad a las provincias. Y las provincias están en situación de rojo, esto es así, la mayoría. Por eso ofrecen estos salarios que no permiten recuperar el poder de compra de los trabajadores. Por eso me parece que el problema que tiene María Eugenia Vidal lo tienen la mayoría de las provincias de Argentina. Entonces nosotros no estamos generando conflicto, estamos queriendo que el docente como trabajador en la Argentina pueda llegar a fin de mes. Con estos ofrecimientos quedamos debajo de la línea de pobreza y no podemos asumir responsabilidades indispensables. Es básico esto. Por lo tanto, debo interpretar que estamos lejos. Yo creo que sí, hoy tienen que mejorar la oferta. Es decir, después también lo que hay que decir, Guillermo, que el Estado debe ser modelo como empleador. Es decir, en la mayoría de las provincias siguen haciendo ofrecimientos de cifras no remunerativas. Acá hay un promedio en el país de salario básico entre 4.000 y 5.000 pesos. Es decir, hoy el que está en actividad puede gozar del neto en el bolsillo de un poco más, pero a la hora de jubilarse uno se jubila con el básico. Entonces también el Estado Nacional y los Estados provinciales, cuando ofrecen mejorar el salario, lo tienen que hacer con cifras remunerativas. Es decir, está lleno de cifras adicionales que son cifras que a la hora de jubilarte te perjudican. Y hay que pensar no solamente en el activo, hay que pensar en el jubilado también, ¿no? Romero, Melina Fleiderman soy. Como maestros más esta pregunta. Mientras tanto le puedo pedir un favor. ¿Usted se puede poner el auricular hacia la espalda porque nos entra el audio por el micrófono? No, el que tiene colgando, sobre el hombro. Está bien. A ver, Luli, si la ayuda. No nos va a escuchar. Bueno, está entrando, no importa, distrae un poco. Ahí va, eso para atrás. ¿Para atrás? Ahí está. Gracias, ahí va. Más como maestros la pregunta. ¿Cómo impacta toda esta situación en los chicos? ¿Cómo se puede recuperar la cantidad de clases perdidas? ¿Es la mejor manera de subsanar este tiempo que no han estado en las aulas? Bueno, primero decir que nosotros no generamos este conflicto. O sea, esto es responsabilidad del gobierno nacional. Primero por desentenderse de la educación. Explico claramente que debe garantizar y financiar la educación el gobierno nacional. No lo está haciendo, por lo tanto, las provincias, insisto, no tienen la capacidad hoy financiera
de hacer ofrecimientos serios. Es decir, los educadores somos trabajadores y necesitamos pagar tarifas, necesitamos vestirnos, trasladarnos, comprar insumos para el dictado de las clases. Hoy se hace imposible con estos salarios. Ahora, con respecto al otro, nosotros en algún momento se nos acusaba de tener de rehenes a los chicos. En realidad los que los tienen de rehenes es el gobierno, porque nosotros queremos solucionar esto. Y esto se soluciona, y lo dijimos más de una vez, y casi hasta el cansancio, queremos recuperar la instancia de negociación a nivel nacional. Yo siempre dije, y en una semana este conflicto se resuelve. Ahora, el gobierno permanentemente lo está motivando, ofreciendo bajos salarios, no respetando la ley, y en el medio los chicos, ahí sí acuerdo con vos. La obligación nuestra es la que históricamente asumió el docente, en las peores condiciones de trabajo y con los peores salarios siempre hemos dado respuesta, aún con ausencia del Estado. Entonces nosotros vamos a hacer lo que sea para que los chicos lleguen cumplido con todos los objetivos que se plantean en clase. El docente va a hacer lo que históricamente hizo, que los chicos se hagan de todos los objetivos que se planificaron para el año, ¿no? Por ejemplo, ¿se imaginan extendiendo el cronograma educativo hasta el receso invernal? No sé cuáles alternativas han pensado. Hay muchas actividades para recuperar los contenidos. No necesariamente se puede hacer con extensión de carga horaria, pero no pasa exclusivamente por eso. Los contenidos se pueden recuperar de muchísimas maneras, como lo hemos hecho históricamente, ¿no? Así que damos esa tranquilidad a las familias que los chicos van a cumplir los objetivos, los docentes vamos a estar a la altura. Ahora, pedimos lo mismo de parte del gobierno, ¿no? Sergio, si vemos la mitad del vaso lleno a comparación con la semana pasada, lo único positivo de esta situación es que al menos hay un diálogo con la provincia de Buenos Aires. Ayer no llegó a buen puerto, pero no se cerró. Van a volver a sentarse y eso sería lo único positivo de las últimas horas, ¿no? Sí, como resumen, sí. Nosotros queremos solucionar el conflicto totalmente en todo el país. O sea, yo siempre digo que hace mayor impacto en la provincia de Buenos Aires por el colectivo docente y la cantidad importante de matrícula que tiene de alumnos la provincia. Pero en realidad acá hay un conflicto nacional, es decir, hay muchas provincias que están pasando por lo mismo. Entonces, yo creo que tiene que tener responsabilidad el gobierno a la hora de negociar, tiene que ir con buena fe a la negociación y nosotros estamos predispuestos. Ahora, si vos haces 4 o 5 reuniones y te ofrecen siempre lo mismo o te aumentan un punto, vos sabés que va a fracasar la reunión. Por eso yo digo que el gobierno está motivando el conflicto en vez de buscar la solución. Y hay cierta interpretación por parte de ustedes que el gobierno está tratando de llevarlos a ustedes al desgaste para que terminen cediendo y entonces, bueno, poder ganar esta pulseada. Mirá, hay desgaste, pero aseguro, porque uno camina el conflicto, anda y participa de este conflicto, el desgaste no es solamente de las organizaciones sindicales, el desgaste también es del gobierno. Pero yo no quiero politizar esto. Vamos a ver cuál es el mayor desgaste. No quería entrar en este tema, pero esperemos unos meses, este es un año electoral. Si la gente le da la razón al gobierno de ir contra los maestros, entonces, bueno, tendremos nosotros que repasar algunas cosas. Pero si hay sensatez en esto, yo creo que el gobierno va a ser castigado electoralmente por haber combatido tanto a los educadores. Justamente, Sergio, usted habla de un punto que no es menor, porque aquí claramente no se está discutiendo solamente de salarios, más allá de que obviamente es el tema central o puntual, ya la discusión se planteó en otros escenarios, es un año electoral, tiene sus complejidades, el gobierno trata de mostrar determinadas fortalezas frente a su electorado. Que no tenemos la posibilidad de dialogar con el ministro de Educación y Deportes de la Nación. Es decir, el proceso educativo en la Argentina hoy se está haciendo sin las organizaciones sindicales. Y cuando digo sin las organizaciones sindicales, digo sin los docentes. Nosotros afiliamos a docentes. Hoy el proceso educativo se está llevando de manera unilateral por un ministro que, según él entiende, se las cree saber todas, sin la opinión de los trabajadores.
Y esto es lo que está dificultando tanto el sistema educativo nacional y lo ha puesto en una crisis muy profunda. Tiene que dejarse ayudar el ministro y el gobierno. Nosotros queremos colaborar para que a la gestión le vaya bien. Es decir, sin los docentes es imposible gestionar en educación. Es imposible, o sea, nos tiene que escuchar. Los que sabemos de esto somos nosotros. Sergio, muchas gracias como siempre por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes y gracias también a Lucila Trujillo Gracias. por darnos la posibilidad de hablar con Romero después de que los gremios que forman parte de la Confederación General del Trabajo mantuvieran esta importante reunión.